Bien, la siguiente práctica para repasar es la práctica social del lenguaje número 8, ¿ok? En la cual se trata de escribir un relato autobiográfico, ¿ok? Nosotros vimos esto con algunos detallitos, porque lo demás es algo muy común de las cosas que ya hemos venido trabajando. Este, entonces vamos aquí a retomar una de las principales informaciones que nos sirven para responder a las preguntas siguientes del cuadernillo a partir de la pregunta número 32. ¿Ok? Entonces, tenemos que en esta práctica social del lenguaje escribirás un relato autobiográfico. ¿A qué se refiere con autobiográfico? A que sea una información de ti mismo o mí misma. ¿Ok? Si yo lo escribo, pues de mi información. Si ustedes la escriben, de su información. ¿Ok? Dice que para lograrlo identificar las características y funciones de estos textos. Esto fue lo que trabajamos en anteriores meses, ¿ok? Bien, de lo que conozco, dice, ¿cómo escribirás una autobiografía? Es lo que vamos a observar. ¿Qué características tiene y qué acontecimientos se incluirán en ella, en una autobiografía? ¿Ok? Una autobiografía es como una historia de ti mismo a partir de tu nacimiento, ¿ok? Lo principal es esto y observen las palabras que están ahí marcadas. Por ejemplo, esta es una autobiografía, dice, nací el 23 de noviembre de 1883 en Ciudad Guzmán, ¿ok? Conocido también como Zapotlán el Grande en el estado de Jalisco. Mi familia salió de Ciudad Guzmán cuando yo tenía 2 años de edad, estableciéndose por algún tiempo en Guadalajara y más tarde en la Ciudad de México por el año de 1890. En ese mismo año ingresé como alumno a la escuela primaria anexa a la Normal de Maestros, en la misma calle y a pocos pasos de la escuela. Tenía, ok, hasta este momento, fíjense bien, la información más importante que se explica o que se dice sobre ustedes mismos en una autobiografía es su nacimiento, fechas, lugares donde nació, lugares donde vivió, ¿ok? Si se mudaron, bueno, pues si se cambiaron de lugar, pues lo escriben. Este, si sucedió algo interesante, por ejemplo, iniciar la escuela, lo escriben. Y todas estas acciones que ustedes ponen en una autobiografía están escritas en pasado, ¿ok? En pasado o derivados del pasado, que se le dice pretérito, ¿ok? Estos derivados, bueno, estos ejemplos en nací, que está en pasado, salió, que está en pasado, tenía, que está en pasado, ingresé, que está en pasado, tenía, que está en pasado, trabajaba, que es un derivado del pasado, encargaba, que es un derivado del pasado, que se le dice pretérito también. Ok, entonces se escriben las acciones que ya ocurrieron, ok, lo que pasó. Por ahí hay una canción viejita sobre eso. Bueno, ¿qué más hay que tomar en cuenta para esto? Bien, hay que tomar en cuenta las siguientes preguntas porque sirven para identificar las principales características de los textos de autobiografía. ¿Qué característica? Bueno, primero que se identifique quién lo narra en la autobiografía. Deben ser ustedes. Hay otros estilos, pero vamos a manejar solamente este. Ustedes narran, ustedes explican su propia vida. ¿Ok? ¿Qué sucesos se incluyen en la autobiografía? Tienen que observar o pensar en los sucesos más importantes que hayan tenido. ¿En qué tiempo verbal? Bueno, ya dijimos que todo esto que ustedes escriben es algo que ya pasó, ¿ok? En tiempo verbal pasado o pretérito, como les dije, derivado del pasado. ¿En qué orden? Esto es bien importante. Comenzamos con el inicio de su vida y a partir de ahí, lo que sucede cercano al inicio de su vida, conforme van creciendo 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, 8 años, ¿ok? Hasta llegar a su momento en el que están escribiendo esta autobiografía. Lugares y tiempos, escribir los lugares en donde fueron las situaciones que quieren explicar, si entraron a una escuela por primera vez, en dónde fue, cómo se llamaba la escuela, si entraron por primera vez a un grupo de la iglesia o a un grupo de deportes, también en qué fechas, en dónde fue, si vivían antes en otra parte, bueno, cuándo se cambiaron, ok. Situaciones de esas son las que se marcan ahí en una de información en una autobiografía. ¿Cómo? ¿Cómo utilizamos esta información? Bueno, esto también lo manejamos. En los textos autobiográficos que trajiste, identifica las siguientes palabras: mientras, después,
primero, finalmente, antes de, ¿ok? ¿Recuerdan que lo usamos? Y van escribiendo algo y ponen, ¿quieren escribir algo más? Bueno, ponen, después fui a la escuela Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, no sé. Primero, aquí. Primero viví en tal lugar. Primero, mis primeros amigos fueron tales. ¿Ok? Finalmente, se refiere a lo último que has pasado. Finalmente, el último ciclo de año escolar que tuve, pues fue a distancia por la pandemia. ¿Ok? ¿Se acuerdan de estas palabras? Bueno, es importante. ¿Por qué? Porque estas palabras nos permiten ordenar de forma cronológica. ¿Ok? ¿Qué es el orden cronológico? Cronos, que significa tiempo, ¿ok? Entonces, esta palabra hace referencia al orden del tiempo. No vamos a empezar una autobiografía con lo que sucedió hace un año, ¿ok? Por eso les digo, comenzamos la autobiografía con el momento en que inició tu vida, el nacimiento. Y a partir de eso, ustedes van avanzando con la información utilizando estas palabras siempre a partir de lo más lejano a lo más cercano. Las acciones o las cosas que les pasaron, las más lejanas y poco a poco conforme avanza el texto, van escribiendo cosas que van sucediendo despuesito de eso. ¿Ok? Bien, los temas importantes que ya les comenté algunos, bueno, momento de tu nacimiento, tus primeros pasos, por ejemplo, primeros juegos con tus hermanos, cosas en que has crecido, viajes, primer día de escuela, participación en festivales, concursos, juegos preferidos. ¿Quiénes les puedes encontrar esta información sobre tu pasado? Familiares, mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, amigos de familia, vecinos y más adelante en conocidos, ¿ok? Entonces, esta es la manera de recopilar la información y aquí por último, recordar nada más los puntos clave, que la autobiografía está escrita en pasado o pretérito, como les comentaba, se retoman los principales sucesos de la vida, tampoco vas a escribir de que, ay, un día se me cayó el sacapuntas, ok, como que, bueno, a lo mejor si era un sacapuntas muy importante y se rompió, bueno, pues sí lo puedes escribir, pero todo lo que pasó en tu vida tampoco es necesario escribirlo, solamente los sucesos principales, ¿ok? Y luego el personaje principal es el autor. El que está escribiendo sobre sí mismo. Esa historia, el que escribe, por eso se llama autobiografía, auto de sí mismo, ¿ok? Y bueno, se escribe en primera persona. Se escribes palabras en pasado como yo nací, yo crecí, lloré, amé, ¿ok? Nada en futuro, nada de que comeré o creceré, ¿ok? Ay, nada sobre ese tipo, ¿ok? Entonces ya tenemos este pequeño repasito de la autobiografía. Creo que es de los repasos un poquito más cortos. Entonces ya con esto contestamos de la pregunta, a partir de la pregunta 32 hasta la pregunta 36, ¿ok? Y sería todo de este repaso de la práctica social número 8, la autobiografía. Y nos vemos. Chao.